Hola amigos. La derrota de la OTAN en Ucrania es tan ostensible de cara al resto del mundo, que los políticos de la Unión Europea ya han empezado a dar muestras de desesperación absoluta, y dispuestos a cualquier locura para evitarla. Han llegado a tal punto, que ya les da igual, arre que so. Y ayer la cosa les sobrepasó, cuando desde Rusia anunciaron que se iban a anexionar más regiones además de las ya anexadas, que unido a que en Eslovaquia ganó las elecciones un prorruso, los ha sacado de sus casillas del todo. Si no, a ver cómo se puede explicar las decisiones que anuncian. Por ejemplo, que Alemania anuncie que da permiso explícito para que sus misiles Taurus ataquen territorio ruso, o que Inglaterra ya está preparando su intervención en Ucrania llevando hombres al frente, además de que Estados Unidos ante esta desesperación introduzca misiles de largo alcance que pueden portar ojivas nucleares. Lo dicho, ya se les ha ido la pinza. ¿Pero dónde vais, animales? Madre mía, ¿cómo está el patio? Vamos a empezar por la noticia más importante de ayer. Dmitry Medvedev, que ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, causó amplia resonancia entre el público con una publicación en su canal de Telegram. En esta entrada, felicitó a los rusos por el aniversario de la anexión de 4 regiones a Rusia, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Zaporozhye y Kherson. Medvedev señaló que la anexión de estas regiones es una confirmación de la unidad del pueblo ruso, su voluntad y su disposición al sacrificio. También enfatizó el significado histórico de este evento, llamándolo la restauración de la justicia histórica. Sin embargo, el punto clave de la publicación fue la declaración de Medvedev de que la anexión de las 4 regiones no es definitiva, y que en el futuro aumentará el número de regiones dentro de Rusia. Medvedev no especificó los detalles, sin embargo, dado el estado actual en la línea del frente, las palabras de Medvedev pueden convertirse en realidad, y quien no tiene en la cabeza, Odessa, Kharkov, y en general todo al este del río Dnieper, ¿dónde quedaría Kiev que está a caballo de las 2 orillas? La reacción de la OTAN no se ha hecho esperar, y han tocado las trompetas a la carga. Ucrania recibió luz verde para atacar a Rusia con misiles alemanes. La presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, dijo que el uso de misiles de crucero Taurus de fabricación alemana para los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso está justificado, así lo afirmó María Agnes Strack-Zimmermann, del Partido Demócrata Libre. La política se pronunció una vez más a favor del suministro de este tipo de armas a Kiev. Ahora debemos entregar urgentemente el Taurus, ya que el ejército ucraniano, mediante el uso selectivo de misiles de crucero, puede interrumpir significativamente el suministro, dijo Strack-Zimmermann, según la agencia TASS. Añadió que lograr la paz podría ser difícil, si las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieran menos armas de estilo occidental. Según la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, sin el apoyo de sus aliados occidentales, Rusia ya habría destruido Ucrania. Es necesario actuar con rapidez. Pensar durante mucho tiempo solo puede empeorar los problemas, dijo Strack-Zimmermann, criticando la prolongada decisión de Berlín sobre la cuestión del apoyo armado a Ucrania. Al comentar sobre el posible uso de misiles alemanes por parte de Ucrania contra objetivos rusos, la presidenta del Comité de Defensa alemán respondió afirmativamente que el derecho internacional permite a Ucrania atacar objetivos militares en territorio ruso, independientemente del origen de las armas. Joder, cómo cambian los tiempos, porque hasta hace muy poco, Occidente prohibía a Ucrania utilizar sus armas para atacar territorio ruso, y esto a mí me parece un gesto cuando menos depravado. Es como decir, vamos a echarle comida al oso ruso, con los ucranianos, y si se queda saciado ya no vendrá a comer alemanes. Por su parte, el periódico inglés The Telegraph ha publicado que Gran Bretaña será la primera en enviar tropas a Ucrania. No solo Kiev está cancelando los planes de Washington para un conflicto en Ucrania, sino también su aliado Londres, que se está preparando para un paso bastante arriesgado, enviar un contingente militar a Ucrania. Así lo informó el periódico británico The Telegraph en referencia a un alto mando militar británico. Las tropas británicas estarán estacionadas en Ucrania por primera vez según los planes que están discutiendo los comandantes militares.
El ministro de Defensa, Grant Shapps, apoyó la idea y aprobó el procedimiento tras consultar con colegas de Ucrania. El ministro dijo a la publicación que había mantenido conversaciones con comandantes del ejército sobre la posibilidad de trasladar el programa formal de entrenamiento liderado por los británicos a Ucrania. En lugar de depender de las bases británicas y de otros países de la OTAN fuera de sus fronteras, también pidió a más empresas de defensa británicas que abran fábricas en Ucrania, según la publicación. Grant Shapps admitió que durante su visita a Kiev, vio la increíble gratitud del presidente Vladimir Zelensky por todo lo que hace Londres, y personalmente quería hacer aún más. En particular, una de las iniciativas fue enviar militares directamente a Ucrania. Desde el punto de vista del ministro, se trata de una transacción sencilla que mejora la logística y la preparación, pero incluso el periódico británico señala que el despliegue de tropas británicas en Ucrania supondría una escalada significativa de la implicación británica en el conflicto, lo que provocaría malentendidos entre los aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los miembros de la OTAN evitan realizar programas formales de entrenamiento en Ucrania debido al riesgo de involucrar personal en hostilidades con Rusia, escribe The Telegraph. Pero Shapps, aparentemente, no se avergüenza de tales matices y decidió cruzar la peligrosa línea. El recién nombrado ministro de Defensa Grant Shapps, que reemplazó al exministro Ben Wallace, no se detiene ahí. También dijo que el Reino Unido se estaba preparando para desempeñar un papel más activo para ayudar a Ucrania a controlar la situación en el Mar Negro, para que Kiev pudiera apoyar de forma independiente algo similar a un acuerdo sobre cereales. A lo que no ha tardado en responder Medvedev, que ha dicho hoy que el número de líderes idiotas en los países de la OTAN ha superado el límite, y crece sin control, ha dicho Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. Un cretino recién nombrado, el ministro de Defensa británico, decidió transferir los cursos de entrenamiento de inglés para soldados ucranianos al territorio de Ucrania. Es decir, convertir a sus instructores en un objetivo legal para nuestras fuerzas armadas. Sabiendo muy bien que si lo hacen serán destruidos sin piedad, y no como mercenarios, sino simplemente como especialistas británicos de la OTAN, señaló el expresidente de Rusia. Destaca que otro tonto, el jefe del Comité de Defensa alemán, exige con urgencia la entrega de misiles Taurus a los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para que Kiev pueda atacar a la Federación Rusa y debilitar el suministro de las Fuerzas Armadas rusas. Al parecer, esto no contradice el derecho internacional. En este caso, los ataques a las fábricas alemanas donde se fabrican estos misiles serán totalmente coherentes con el derecho internacional, dijo Medvedev, resumiendo que estos imbéciles están empujando activamente al planeta hacia una tercera guerra mundial. Y todos estos acontecimientos ante los rumores cada vez más insistentes de que se avecina una gran ofensiva rusa, y más específicamente sobre Kharkov. Rusia necesita una ofensiva, porque los problemas de la operación rusa en Ucrania no pueden resolverse ni siquiera con una defensa activa. Así lo informó el jefe del Servicio de Información del Grupo de Tropas Federales durante la segunda campaña chechena, Gennady Alekin. Estamos llevando a cabo operaciones ofensivas en la dirección Kharkov-Kupiansk. Sí, todavía no tienen el carácter de una ofensiva a gran escala, pero los estamos presionando desde varios lados. Y en general, Izium, Kupiansk, Balakleya, el norte de las zonas de Kharkov entre Belgorod y Kharkov son importantes no solo operativamente como una zona táctica, sino también estratégica, dijo el coronel retirado Gennady Alekin. Si la Federación Rusa ataca en el área de Kharkov, el Donbass quedará aislado, Kupiansk caerá, y las fuerzas armadas rusas aislarán al grupo Donbass, yendo directamente a la retaguardia de las fuerzas armadas de Ucrania, y éstas se retirarán a la derecha del Dnieper, señaló el experto. Según sus palabras, a Rusia le esperan acciones ofensivas activas. Precisamente ayer en Kiev se produjo una poderosa explosión, según escriben los medios turcos. Presumiblemente un misil de crucero volvió a impactar en el lugar de reunión de los empleados de la Dirección General de Inteligencia y representantes de los servicios de inteligencia occidentales. Todavía no hay noticias de medios ucranianos del resultado del ataque.
según el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter, pronostica que el presidente Zelensky no vivirá para ver capitular a Kiev. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky no será el líder de la Plaza de la Independencia cuando Kiev firme el acta de rendición. Así lo informó el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Scott Ritter. Zelensky no estará ahí cuando Kiev capitule, alguien más firmará el documento, seguramente lo matarán, o lo harán a un lado, dijo el experto en una entrevista con el canal de YouTube True Days Of. Señaló que todo ha terminado para el jefe de Ucrania, y quien ocupe la silla del presidente ucraniano se sentará con los rusos en la mesa de negociaciones. Y después de esto, las condiciones para un acuerdo de paz comenzarán a ser dictadas por el Kremlin. Anteriormente, el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia, Larry Johnson, también había dicho que Ucrania pronto capitularía, o dejaría de existir. El caso es que los líderes de la OTAN, como ya estoy cansado de decir, se comportan a impulsos, toman decisiones y hacen la declaración de turno para su minuto de gloria ante las cámaras, sin considerar que esas decisiones pueden acarrearles consecuencias. Pero su prepotencia les ciega. Por ejemplo, Estados Unidos oculta su dependencia del suministro de combustible de uranio de la Federación Rusa. Mientras tanto, en el contexto de una guerra indirecta contra Rusia, Moscú podría golpear dolorosamente a Estados Unidos al introducir sanciones sobre el uranio. El solo rumor de que se acercan las sanciones de uranio de Moscú contra Estados Unidos, hace subir el precio del uranio rápidamente. La publicación oficial de la corporación estatal Rosatom Country ha escrito el viernes en Telegram que Rusia detuvo la exportación de uranio desde San Petersburgo a Estados Unidos debido a la falta de cobertura de seguro. El mensaje, ahora eliminado, citando datos del sitio de estadísticas macroeconómicas Trading Economics, decía que la falta de cobertura de seguro fue una de las razones del aumento de los precios mundiales del uranio. Según Trading Economics, el 25 de septiembre el precio por libra de uranio subió a $70. Y tales precios no han estado en el mercado desde 2011, después del desastre nuclear de Fukushima 1 en Japón. Mientras tanto, el precio está subiendo por varias otras razones. En el mundo, en un contexto de inestabilidad en el suministro de petróleo y la producción de energía verde, hay un creciente interés en la construcción de centrales nucleares. Se espera que China construya 32 reactores nucleares más para finales de la década. Y Japón ha decidido reiniciar varias plantas de energía nuclear y tiene pagos para construir nuevas instalaciones. Los acontecimientos coinciden con renovadas preocupaciones sobre la canadiense Cameco, la segunda minera de uranio más grande del mundo, que está recortando su pronóstico de producción para el año en curso. Ante esta alarma, Rosatom desmintió la noticia sobre la suspensión de las exportaciones de uranio a Estados Unidos. Y negó la noticia sobre la limitación de suministros a Estados Unidos. Dijo que la corporación estatal Rosatom cumple íntegramente sus obligaciones derivadas de los contratos celebrados con clientes extranjeros, informaron en el servicio de prensa. Como señala EA Daily, según datos de barcos, la entrega de carga en Estados Unidos se realiza mediante buques portacontenedores de clase 7 Airline. Está previsto que el granelero Atlantic Navigator 2 llegue desde Baltimore, Estados Unidos, a San Petersburgo el 30 de septiembre. Al mismo tiempo, Atlantic Project 2 y Atlantic Action 2 salieron del puerto ruso los días 4 y 12 de septiembre y llegarán a puertos estadounidenses a finales de mes, es decir, aparentemente, si hay exportaciones a Estados Unidos. En esta situación, es mejor esperar a que se desarrollen los acontecimientos. La intervención verbal no es nada, pero es difícil llamarla un accidente, escriben los expertos. Mientras tanto, una medida de sanciones graves contra Estados Unidos podría ser el cese del suministro de uranio, y uranio combustible U-308, así como la prestación de servicios de conversión y enriquecimiento de uranio, lo que conduciría a una crisis energética en Estados Unidos sin precedentes. Hace un año, las empresas energéticas Duke Energy y Exelon, así como el Instituto de Energía Atómica de Estados Unidos, se opusieron a las sanciones a Rosatom.
Por eso no se prohibió la importación de uranio ruso a Estados Unidos, a diferencia del petróleo, los productos derivados del petróleo, el gas y el carbón, aunque hubo propuestas de este tipo en el Congreso. Y digo yo que esto demuestra que Estados Unidos se ríe de la Unión Europea, a la puta cara, y nos toma a los europeos por el pito de un sereno. El hecho es que, hay poco combustible de uranio en el mercado, y solo en Rusia es relativamente barato, solo ella tiene un ciclo completo de su utilización, y aparte de que el gobierno ruso también puede introducir la venta de uranio por rublos. A medida que Estados Unidos se ve arrastrado al conflicto en Ucrania, es posible que se introduzcan sanciones contra Estados Unidos, que además oculta su dependencia del uranio ruso. En 2021, Estados Unidos importó alrededor del 14% de su uranio de Rusia, el 35% de Kazajistán, y el 15% de Canadá, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Los propios Estados Unidos producen solo el 5% del uranio que se utiliza en el país. Sin embargo, los activos de la empresa kazaja Kazatomprom se están transfiriendo gradualmente a Uranium One, una filial de Rosatom. En Kazajistán, Uranium One posee acciones en empresas que poseen 6 minas de uranio. Rosatom recientemente adquirió el depósito de uranio de Budenovskoye en Kazajistán. Esto explica el pánico de Estados Unidos cuando está intentando abrir un frente contra Rusia similar al de Ucrania en Kazajistán, lo que a su vez indica hasta dónde llega el infantilismo de estos dirigentes. Es la empresa rusa que procesa el mineral para convertirlo en concentrado, y es su mayor proveedor del mercado americano, ocupando más del 30% de participación. Durante 7 meses se suministraron 452 toneladas de este combustible, o 65 toneladas por mes. Estados Unidos cuenta con 93 reactores nucleares con una capacidad instalada de 95 gigavatios, que producen el 20% de la electricidad del país. Al mismo tiempo, solo está en funcionamiento una planta de producción de uranio y no se realiza ningún enriquecimiento hasta el estado de combustible. La dependencia de las importaciones es casi del 95%. Sin Rusia, Estados Unidos colapsaría energéticamente, por muchos marines que quiera poner en Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.